Bueno, la clase del día de hoy es hormonas sexuales. Lo que vamos a hablar es tanto de los estrógenos como de la progesterona, como de los antiestrógenos. Ahora vamos a hablar un poquito qué es eso. Los andrógenos y los antiandrógenos. Vamos a recordar un poco cómo era el ciclo sexual, ¿sí? Recuerdan que cuando no se producía el embarazo considerábamos que el ciclo sexual era difásico. Cuando consideramos inicio del ciclo sexual, lo consideramos el primer día de la menstruación y desde ahí vamos a considerar un ciclo de 28 días, ¿sí? Si recuerdan, el ciclo sexual estaba regulado o modulado por lo que era el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, en donde participaba tanto el hipotálamo como la hipófisis como el ovario. Si recuerdan, el hipotálamo secretaba GnRH, ¿sí?, que estimula a nivel de la hipófisis la liberación de FSH y LH, y esto en los ovarios a nivel de las células de la granulosa de los folículos ováricos genera en un primer momento del ciclo un aumento en la liberación de 17-beta-estradiol, que en un primer momento del ciclo es en concentraciones bajas menores a los 200 picogramos por mililitro, y que a estas concentraciones bajas y en una primera etapa del ciclo genera un feedback negativo o un ciclo de retroalimentación negativa tanto a nivel hipofisario como a nivel hipotalámico, ¿sí?, disminuyendo la liberación de FSH y LH. Entonces lo que vemos en una primera etapa es que hay fundamentalmente un aumento de los niveles de FSH que generan una liberación de estrógenos, ¿sí?, de 17-beta-estradiol fundamentalmente, pero que a medida que van aumentando las concentraciones de este 17-beta-estradiol, pasamos de un feedback negativo a un feedback positivo. Es decir, que cuando empiezan a aumentar a medida que avanza el ciclo, empiezan a aumentar los niveles de 17-beta-estradiol para hacer concentraciones mayores a 200, 300 picogramos por mililitro. Este feedback, que en un principio era negativo, ahora se vuelve un feedback positivo, es decir que el 17-beta-estradiol estimula la liberación de FSH y LH y de GnRH, produciendo un pico, un aumento en la producción de LH. Entonces, si volvemos a nuestra imagen, vamos a ver que a medida que aumentan las concentraciones de estrógeno, paralelamente empiezan a aumentar las concentraciones de LH por este pasaje de un feedback negativo a un feedback positivo, y se produce un pico de LH que va a ser el causal de que se produzca alrededor del día 12-14 la ovulación. ¿Por qué este pico de LH es responsable de que se produzca la ovulación? Porque este pico de LH estimula la producción de prostaglandinas por un lado y de estrógenos por el otro. Este aumento en los niveles de estrógenos genera aumento del volumen del líquido folicular, aumento del volumen folicular. A la vez las prostaglandinas estimulan la síntesis de enzimas proteolíticas que van a empezar a digerir la pared del folículo, a que pierda elasticidad la pared. A la vez aumentan los mucopolisacáridos en el antro folicular. Todo esto contribuye a que aumente el volumen del folículo y a que se produzca el estallido del folículo con la expulsión del óvulo, que es lo que llamamos ovulación, y que ocurre aproximadamente en la mitad del ciclo, entre el día 12 y el día 14. Entonces, a partir del día 14 entramos en la segunda mitad del ciclo, en donde lo que observamos es que ese folículo comienza a atrofiarse, y cuando se atrofia el folículo se convierte en lo que llamamos cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo lo que sintetiza fundamentalmente es progesterona. O sea que pasamos de una primera etapa en donde lo que predominaba era la liberación de estrógenos a una segunda etapa en donde lo que predomina es la liberación de progesterona a nivel del cuerpo lúteo, con disminución progresiva en los niveles tanto de LH como de FSH.
esta progesterona ejerce un feedback negativo, ¿sí? Durante la fase lútea, tanto a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo. Bien, ¿y cómo vemos la repercusión, digamos, de estas hormonas a nivel del endometrio? A nivel del endometrio, así como teníamos una primera fase en donde predominaban los estrógenos, la liberación de estrógenos se correlaciona con una fase en donde lo que predomina es la proliferación del endometrio. Básicamente la proliferación vascular y la proliferación glandular del endometrio, que se prepara para una eventual anidación de un eventual embrión, ¿sí? Después, digamos, de la fase 14, del día 14, cuando empiezan a predominar la síntesis de progesterona a nivel del cuerpo lúteo, entramos en una fase de secreción en donde los vasos y las glándulas se vuelven más tortuosas, acumulan glucógeno, acumulan lípidos, las arterias se vuelven espiraladas, y se prepara este endometrio, entonces está listo para la anidación de un embrión. Si no se produce, entonces esta caída de LH y FSH genera el desprendimiento de las arterias y se genera una necrosis cística que en definitiva da lugar a la menstruación. Bien. ¿Cómo es la vía biosintética de los estrógenos y de los progestágenos? Partimos de acetato. El acetato se transforma o se sintetiza en colesterol. A partir de este colesterol se forma pregnenolona, la cual esta pregnenolona irse hacia dos vías biosintéticas, hacia la síntesis de progesterona o hacia la síntesis de 17-alfa hidroxipregnenolona, que en definitiva va a terminar formando dehidroepiandrosterona, androstenediona y testosterona. La androstenediona va hacia la síntesis de estrona, que puede transformarse tanto en estriol como en estradiol. Fíjense que hay una estrecha relación entre la síntesis de andrógenos y la síntesis de estrógenos. Bien. La principal fuente de estrógenos en el ovario en una mujer premenopáusica la principal fuente de estrógenos en una mujer premenopáusica va a ser el ovario. Ahora, en una mujer posmenopáusica, al igual que en los hombres, la principal fuente de síntesis de estrógenos va a estar dado por el tejido adiposo. Por eso ahora vamos a ver que la obesidad, en donde hay un aumento del tejido adiposo, aumenta el riesgo del desarrollo de ciertos neoplasias que son estrógeno dependientes, ¿sí? O que están relacionadas a un aumento en un aumento en los receptores de estrógeno, por ejemplo, el cáncer de endometrio o el cáncer de mama, ¿sí? Bien. Recuerden que los estrógenos eran muy lipofílicos, podían actuar, o de hecho actúan a través de un receptor que es nuclear, ¿sí? Igual que lo hacen los retinoides o la vitamina D o las hormonas tiroides, actúan uniéndose a un receptor nuclear. Este receptor nuclear se une a unos elementos que se llaman elementos respondedores a nivel del ADN de las células, y entonces los estrógenos van a actuar regulando la expresión génica, es decir, promoviendo la síntesis de ARN mensajeros y la transcripción de ciertas proteínas, ¿sí? Algo que es importante tener en cuenta es que los estrógenos inducen la síntesis de receptores para progesterona en células de tejidos que son hormonodependientes,
O sea que son los mismos estrógenos los que a la vez van a inducir la síntesis de receptores para progesterona. Entonces, tanto los estrógenos naturales como los estrógenos sintéticos, que ahora vamos a ver qué implica que son naturales o que sean sintéticos, favorecen la acción de la progesterona tanto cualitativamente, induciendo la formación de receptores para progesterona, como cuantitativamente promoviendo la fijación de la hormona a su receptor. Entonces, los estrógenos tienen una acción facilitadora de la acción de la progesterona. En cambio, la progesterona tiene una acción antiestrogénica. ¿Por qué? Porque reducen la concentración de receptor estrogénico en el citoplasma, reducen el número de complejos estrógeno-receptor en el núcleo, es decir, que la progesterona modula la acción de los estrógenos y, por ejemplo, evita la hipertrofia endometrial. Ahora lo vamos a entender un poco más, pero vamos a ver que los estrógenos, en una mujer, por ejemplo, que está en tratamiento continuo con estrógenos, los estrógenos generan una hipertrofia, una hiperplasia endometrial que puede manifestarse con metrorragias o con hemorragias anormales, justamente porque no tienen el freno de la progesterona, ¿sí? Que modula, frenando de alguna manera, la acción estrogénica, por esto que veníamos diciendo. Al disminuir la actividad de los estrógenos, la progesterona inhibe la producción de sus propios receptores, ¿sí? Bien. ¿Cómo clasificamos a las hormonas sexuales femeninas? Vamos a clasificarlos en aquellas que tienen estructura esteroidea y aquellos que no tienen estructura esteroidea. Dentro de los que tienen estructura esteroidea tenemos los estrógenos naturales, los sintéticos y semisintéticos y los estrógenos conjugados. Los estrógenos naturales son el 17-beta-estradiol y sus metabolitos, que son el estriol y la estrona. ¿Cuál es el tema de los estrógenos naturales? Ahora vamos a ver que tienen muy mala biodisponibilidad por vía oral. ¿Por qué tienen mala biodisponibilidad por vía oral? Por la presencia de una enzima que las metaboliza tanto a nivel del intestino como en el primer paso hepático. Entonces eso genera, el tener una importante metabolización tanto intestinal como hepática, genera que tengan realmente mala biodisponibilidad por vía oral, y esto da origen a que se generen estrógenos sintéticos y semisintéticos que son más resistentes a la metabolización hepática y que por lo tanto puedan administrarse por vía oral, dado que van a tener mayor biodisponibilidad. Y son el caso del etinilestradiol, el mestranol o el quinestrol. Aquellos que tienen estructura no esteroidea, un ejemplo es el dietilestilbestrol. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas de los estrógenos? Vamos a hablar de acciones específicas. Por ejemplo, a nivel de los genitales y de la mama, siempre decimos que los estrógenos producen hiperemia, hipertrofia e hiperplasia, ¿sí? A nivel de los genitales y a nivel de la mama. Y esto es en parte lo que permite también el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos, ¿sí? A nivel del endometrio, ¿se acuerdan que recién hablamos de que producen también hiperemia, hipertrofia e hiperplasia, favoreciendo la proliferación glandular y la proliferación vascular? Por eso de ahí la primera etapa del ciclo sexual bifásico, en donde predominan los estrógenos, que es una etapa proliferativa justamente por este efecto a nivel del endometrio. Vamos a ver que a nivel del miometrio aumentan la turgencia y el tamaño del miometrio y producen upregulation de receptores para oxitocina, y una upregulation heteróloga aumentando la densidad de receptores para oxitocina. Y ahora vamos a ver que la oxitocina favorece la contracción del miometrio y es fundamental para el desarrollo o para el buen desarrollo de un trabajo de parto normal. A nivel de las trompas, hiperplasia e hipertrofia de las paredes y de las glándulas y aumento de la actividad ciliar. Todo esto va a favorecer en la primera etapa del ciclo sexual la fecundación y el transporte del embrión formado hacia el endometrio para un adecuado anidamiento. A nivel del cuello uterino favorece la maduración del cuello uterino,
¿sí? Que debe durante el trabajo de parto acortarse, dilatarse y disponerse en orientación anterior. A nivel del moco cervical vamos a ver que los estrógenos favorecen el aumento del moco cervical, que va a ser un moco que va a estar cristalizado en forma de ojos de lecho. Esto lo hace, esta forma de esta consistencia del moco cervical lo hace receptivo para favorecer el ascenso espermático, y esto es fundamental para esta primera etapa en donde predominan los estrógenos, para que se pueda producir la fecundación del óvulo, ¿sí? Para digamos, que puedan ascender adecuadamente los espermatozoides y que se pueda producir adecuadamente la fecundación del óvulo. A nivel de la vagina, favorecen la proliferación epitelial y el depósito de glucógeno. Esto es fundamental. Vamos a ver que un gran problema en las mujeres posmenopáusicas es la disminución del trofismo, tanto a nivel de la vagina como a nivel de la uretra, y esto no solamente, digamos, afecta la disminución del trofismo y de la lubricación, no solamente puede producir dispareunia, que es dolor durante las relaciones sexuales, lo cual para las mujeres posmenopáusicas es un problema, sino que también la disminución del trofismo de la uretra favorece el desarrollo de infecciones urinarias a repetición, y entonces muchas veces el tratamiento es con óvulos que tengan estrógenos para justamente favorecer el trofismo uretral y disminuir el riesgo de infecciones recurrentes, infecciones urinarias recurrentes. Lo mismo a nivel de la vulva, tiene un efecto trófico, de pigmentación, de crecimiento del vello, que esto es fundamental en el desarrollo de los caracteres sexuales durante la pubertad, los caracteres sexuales femeninos. En las mamas favorece el desarrollo de canalículos y de estroma. Y obviamente, como veníamos diciendo hasta ahora, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Acciones no específicas. Vamos a ver que los estrógenos son uno de los principales estímulos para aumentar la síntesis y la liberación de prolactina. Ese es uno de los principales estímulos. A nivel de las tiroides tiene un efecto que es dosis dependiente. A dosis baja aumenta la actividad de la glándula tiroides estimulando la síntesis de hormonas tiroideas, mientras que a altas dosis pueden inhibir y disminuir la síntesis de hormonas tiroideas. A nivel suprarrenal estimulan generan hipertrofia e hiperplasia en la zona glomerular y fascicular porque estimulan o inducen el aumento de ACTH. A nivel de los lípidos vamos a ver que aumentan la liberación o aumentan la síntesis del HDL, colesterol, disminuyen la síntesis del LDL, colesterol, y se ha visto en algunos casos que aumenta la síntesis triglicéridos. Por eso vamos a ver que en general las pacientes que están tomando anticonceptivos muchas veces suelen tener hipertrigliceridemias por esta causa, ¿sí? Algo que es importante es que alteran la composición de bilis, aumentan la saturación de bilis con colesterol, y esto puede llevar, sobre todo en pacientes que están en terapia de reemplazo o de sustitución con estrógenos, al desarrollo de colelitiasis, ¿sí? Es decir, de litos biliares. A nivel de los hidratos de carbono se vio que con dosis altas y sostenidas puede disminuir la tolerancia a la glucosa, ¿sí? Bien. En sí, todas estas hormonas sexuales estimulan el anabolismo proteico. Algo que es fundamental es la retención hídrica, que esto se veía mucho con los anticonceptivos más viejos, que eran anticonceptivos que tenían altas dosis de estrógenos. Ahora vamos a ver que los anticonceptivos más nuevos o de última generación tienen dosis muy bajas, tanto de estrógenos como de gestágenos. Pero un problema que tenían estos anticonceptivos más antiguos es que tenían el problema de la retención hídrica, o este mito de que engordaban, y en realidad era un poco así, no es que engordaban, sino que los estrógenos generan retención hídrica,
¿sí? Presentan cierta actividad anabólica que se traduce en retención de nitrógeno, de sal y de agua, con tendencia a la formación de edemas. Entonces vamos a ver que sobre todo en la etapa previo a la menstruación, vamos a ver que podemos llegar a ver muy importante edemas. El edema a nivel de las mamas genera mastalgia. Entonces esto vamos a ver que es algo muy característico y era algo característico de ver sobre todo con estos anticonceptivos viejos que yo les digo que tenían dosis altas de estrógenos. A nivel del tejido óseo, y esto es fundamental, los estrógenos generan un balance positivo sobre la masa ósea. Fíjense que en la etapa premenopáusica los estrógenos bloquean la actividad de citoquinas que están implicadas en la resorción ósea. Entonces hay una disminución en la resorción ósea y un balance positivo sobre la masa ósea. Y este es el motivo por el cual las mujeres posmenopáusicas, uno de los grandes problemas que tienen es que la disminución de los estrógenos genera que haya un aumento en la resorción ósea y el desarrollo de osteopenias y eventualmente de osteoporosis, con el riesgo de fracturas espontáneas, ¿sí? Es decir, fracturas fracturas por caída desde la propia altura, o aplastamiento de vértebras y fracturas espontáneas. Eso es característico en las mujeres posmenopáusicas y que muchas veces requiere, por ejemplo, el tratamiento o la terapia sustitutiva. Igual vamos a ver que lo van a ver más adelante, que para la osteopenia y la osteoporosis tienen otros tratamientos alternativos más allá de lo estrogénico, digamos. Algo que es fundamental es que además los estrógenos estimulan la fusión epifisaria y regulan el crecimiento ponderal, y esto es clave durante el desarrollo de la pubertad, ¿sí? En general vamos a ver que una vez que las mujeres tienen su primera menstruación o tienen lo que se llama su menarca, el crecimiento, el aumento de tamaño, de talla que tienen posterior a su menarca es relativamente poco, se crecen exponencialmente previo a eso. En la etapa premenopáusica, el estrógeno bloquea la actividad, eso ya lo dijimos, y a nivel de la coagulación favorecen la síntesis de varios factores de la coagulación, como el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, el plasminógeno, y disminuyen la actividad de antitrombinas. O sea que vamos a ver que aumentan las vías de la coagulación y la fibrinolisis, y un desbalance entre ellas genera una predisposición a sufrir enfermedades tromboembólicas, ¿sí? Vamos a ver que ya de por sí el embarazo, en donde hay un aumento en los niveles de estrógeno, predispone a las mujeres embarazadas a hacer eventos tromboembólicos. Las mujeres que tienen terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivos con alta dosis tienen mayor riesgo de hacer eventos tromboembólicos, justamente por este efecto de favorecer la coagulación que tienen los estrógenos. Y de hecho, una de las contraindicaciones para el uso de anticonceptivos hormonales, que ahora lo vamos a ver, es el haber tenido el antecedente de un evento tromboembólico, como puede ser una trombosis venosa profunda o un TEP, ¿sí? Un tromboembolismo pulmonar. Entonces, esa es una de las contraindicaciones más importantes, justamente porque los estrógenos per se aumentan el riesgo de eventos tromboembólicos, ¿sí? Que esto se puede llegar a ver, por ejemplo, con ACV en mujeres jóvenes, ¿sí? Que se ha reportado algunos casos de mujeres que están en tratamiento con anticonceptivos hacían ACVs. Bien. A dosis estrictamente sustitutivas, como las que se usan en el tratamiento del hipogonadismo o en la menopausia, los estrógenos tienen un efecto beneficioso sobre el aparato cardiovascular. Esto es fundamental. Las mujeres premenopáusicas, se dice que los estrógenos tienen un efecto protector cardiovascular. Entonces, tienen mucho menor riesgo de eventos cardiovasculares o de eventos cardíacos isquémicos respecto de los hombres. En cambio, en el momento en que
disminuyen las concentraciones de estrógenos y las mujeres se vuelven menopáusicas, aumenta significativamente el riesgo cardiovascular justamente porque disminuye este efecto cardioprotector que se dice que tienen los estrógenos, ¿sí? Y lo mismo pasa, como veíamos recién, con las mujeres que están en tratamiento sustitutivo, ¿sí? Vamos a ver que lo que hacen los estrógenos es elevar el colesterol HDL, y si bien también elevan los triglicéridos, bajan el colesterol LDL y la lipoproteína alfa. Entonces, la elevación del HDL, la disminución del colesterol LDL y de la lipoproteína alfa tiene un efecto, digamos, cardioprotector. Además, aumentan la producción de prostaciclina y óxido nítrico en el endotelio vascular, que se acuerdan que son poderosos vasodilatadores, y reducen la producción de tromboxano A2, que recuerden que el tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor y protrombótico en las plaquetas, y reduce la producción de endotelina. Los estrógenos en mujeres posmenopáusicas mejoran la sensibilidad a la insulina y previenen la elevación del fibrinógeno y del factor inhibidor de la activación de plasmina, pero también bajan la antitrombina 3 y elevan los factores 7 y 10, lo que los hace neutros desde el punto de vista de la coagulación en las posmenopáusicas. Bien, respecto a la farmacocinética. Respecto a la farmacocinética, como recién decíamos, los estrógenos que son naturales, ¿sí?, como la estrona o el estriol, tienen baja biodisponibilidad por vía oral, ¿sí?, dado la presencia de esta enzima, que es la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa a nivel intestinal y a nivel hepático, que metaboliza disminuyendo la biodisponibilidad oral de estos estrógenos naturales, ¿sí? Sin embargo, estos estrógenos naturales pueden alcanzar niveles séricos adecuados y una relación estrona-estriol adecuada cuando se administran por vía transcutánea o por vía transmucosa o por vía vaginal en forma de óvulos o en forma de cremas, ¿sí? Bien. Recuerden que tienen alta unión a proteínas plasmáticas, ¿sí? Se transportan a través del transportador de la globulina transportadora de hormonas sexuales y en menor medida según la albúmina. En realidad tienen alta afinidad por esta globulina, aunque esta tiene baja capacidad, mientras que la albúmina tiene baja especificidad, pero alta capacidad, ¿sí? Y los estrógenos sintéticos se unen a la albúmina y en menor medida a esta globulina. Algo que es importante es que sobre todo los estrógenos sintéticos tienen alta capacidad de depositarse en tejido adiposo y esto genera que se produzca una liberación prolongada de los estrógenos sintéticos al depositarse en tejido adiposo, lo cual permite, por ejemplo, formulaciones farmacéuticas de liberación prolongada. Las vías de administración se pueden administrar por vía oral o por vía transdérmica en forma de parches o por vía local, percutánea, en gel o en óvulos. También hay implantes subcutáneos, formas intranasales. Recordemos que el metabolismo de las hormonas sexuales es hepático, ¿sí? Se metabolizan a nivel hepático y hacen circulación enterohepática, ¿sí? Esto es muy importante porque muchos fármacos, como por ejemplo antibióticos, como los betalactámicos, que interrumpen el circuito enterohepático de las hormonas sexuales, pueden disminuir su efecto terapéutico. Y este es el caso de los pacientes que están medicados con anticonceptivos hormonales, que tienen, ahora después lo vamos a ver, la asociación de estrógenos y progestágenos. Muchas veces al asociarse con betalactámicos que interrumpen el circuito enterohepático disminuyen la efectividad terapéutica de estos anticonceptivos orales. Otra cosa que es importante es que al tener metabolismo hepático son susceptibles de inducción o inhibición del citocromo, es decir, que van a tener importante interacción farmacológica, ¿sí?, farmacocinética, con aquellos fármacos que induzcan el metabolismo hepático, como la rifampicina, como los barbitúricos, como muchos antiepilépticos como la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, o
con aquellos fármacos que sean susceptibles de inhibir el citocromo, como por ejemplo los macrólidos, los antimicóticos, azólicos, etc. Y se excretan por vía renal y por heces. Se puede administrar por vía intramuscular, ¿sí? Disueltos en aceite, vamos a ver que son liposolubles y su absorción es lenta y prolongada, sobre todo cuando se usan ésteres que se van separando lentamente del aceite, sean naturales o sintéticos, ¿sí? Como por ejemplo el dipropionato de dietilestilbestriol o el valerianato o cipianato de estradiol. Y como decíamos antes, por vía tópica en forma de óvulos, ¿sí? Administración vaginal, o en forma de crema, administración cutánea. Lo que hay que tener en cuenta es que la administración en forma de cremas o en forma de óvulos, dependiendo la cantidad y la frecuencia de administración, si bien en principio en dosis bajas o en administraciones terapéuticas no tendrían por qué tener un efecto sistémico, en dosis altas o con administración frecuente pueden llegar a tener efecto sistémico y, por ejemplo, como decíamos antes, la administración continua de un estrógeno sin el freno de un progestágeno puede dar lugar a hiperplasia endometrial y desarrollo de metrorragias, ¿sí? Y esto es importante, sobre todo en las pacientes menopáusicas. ¿Por qué? Porque siempre una paciente menopáusica que tiene metrorragias o que tiene hemorragias anormales, uno tiene que sospechar de un carcinoma de endometrio, sobre todo por el grupo etario en el que estamos hablando, en donde aumenta la incidencia o aumenta el riesgo de desarrollo de este cáncer, ¿sí? Y una de las formas de manifestarse el cáncer de endometrio es por el desarrollo de metrorragias. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales que se debe hacer es con efecto adverso, ¿sí? De los estrógenos que se administran en forma continua sin el freno de un progestágeno. Bien, entonces esto ya lo dijimos, los estrógenos circulan en sangre unidos a la globulina fijadora de hormonas sexuales en un 95%, tienen distribución generalizada, se depositan en tejido adiposo. Esto es poco significativo para los estrógenos naturales, aunque es muy importante para el ginestrol, que era un estrógeno sintético, el cual, por esta razón, por esta capacidad de depositarse en tejido adiposo y de ir liberándose en forma progresiva, se lo puede administrar una única vez por mes como anticonceptivo. Metabolismo hepático, por lo cual es susceptible de inducción y de inhibición, y por lo tanto de tener muchas interacciones farmacológicas, farmacocinéticas, tiene circulación enterohepática y excreción renal y por heces. Respecto a las aplicaciones terapéuticas de los estrógenos, una de las aplicaciones terapéuticas es en la insuficiencia ovárica que cursa con deficiencia estrogénica. Esta insuficiencia ovárica puede ocurrir desde antes del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, entonces es una mujer que no tiene adecuado desarrollo de caracteres sexuales secundarios y desde ya no tiene su menarca, por ejemplo, o puede ocurrir durante el periodo fértil de la mujer y entonces lo que vamos a ver fundamentalmente son trastornos de la fertilidad, ¿sí? Trastornos o dificultad de concebir, o cuando se alcanza el periodo climatérico y eso ya es una condición fisiológica, ¿sí? Climaterio o menopausia, hablamos de lo mismo. En la menopausia o en el climaterio hablamos de una insuficiencia ovárica con deficiencia estrogénica fisiológica que trae todos estos trastornos que veníamos hablando, como por ejemplo aumento de riesgo de osteopenia o osteoporosis, ¿sí? Por aumento en la resorción ósea, aumento del riesgo cardiovascular porque disminuye el efecto cardioprotector de los estrógenos, y un montón de síntomas que están asociados a la deficiencia estrogénica que son característicos del climaterio, como pueden ser los sofocos, los trastornos en el estado de humor, ansiedad, depresión, disminución de la libido, ¿sí? Trastornos del deseo sexual, etcétera, ¿sí? Que están asociados con esta insuficiencia ovárica. Y en cualquiera de estos casos lo que vamos a ver es que lo que hacemos es una terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Ya sea en general lo que uno hace es
con estrógenos y con progestágenos. Bien. En la digenesia gonadal, que es característica del síndrome de Turner, también se suelen utilizar mucho los anticonceptivos orales porque es una asociación de estrógenos y gestágenos, como veníamos diciendo, o en la atrofia urogenital, que esto hablamos un poco en las mujeres posmenopáusicas que tienen atrofia tanto vaginal como uretral, y esto los predispone a hacer infecciones urinarias recurrentes. Es muy frecuente el uso de óvulos que contengan estrógenos. En la terapia sustitutiva, ya sea por insuficiencia ovárica con deficiencia estrogénica, por ejemplo, en el climaterio. Otra indicación es en la hemorragia funcional uterina. La hemorragia funcional uterina puede ser por preponderancia estrogénica o gestágena. En general se terminan tratando con anticonceptivos orales. Lo mismo las dismenorreas. Las dismenorreas son dolores durante la menstruación que muchas veces, ya sea las mujeres que tienen metrorragia, es decir, menstruaciones abundantes o muy frecuentes, o dismenorrea, es decir, menstruaciones dolorosas, muchas veces esto mejora con el uso de anticonceptivos orales que tienen esta asociación en dosis baja de estrógenos y progesterona. Obviamente como anticoncepción hormonal. La supresión de lactancia ya casi no se usa. Para hacer diagnóstico de amenorreas, y las amenorreas pueden ser por déficit de estrógenos o déficit de gestágenos, entonces una de las formas de hacer diagnóstico es administrando estrógenos. Si es un déficit de estrógeno, entonces si uno le administra estrógenos y viene la menstruación, uno puede hacer diagnóstico de esa amenorrea que es por déficit de estrógenos. Bien. En el cáncer de próstata dependiente de andrógenos, vamos a ver que a dosis elevada los estrógenos inhiben la secreción de LH y por lo tanto la secreción de testosterona, entonces puede ser útil en pacientes con cáncer de próstata dependiente de andrógenos. En algunos casos de acné y hirsutismo vamos a ver que también se suelen utilizar en general anticonceptivos orales que mejoran ambas situaciones patológicas. Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos de los estrógenos? Los efectos adversos los vamos a dividir de acuerdo a si se deben a alta concentración de estrógenos o a disminución o un descenso en la concentración de estrógenos, y estos son efectos adversos ginecológicos o efectos adversos generales. Respecto a los efectos adversos ginecológicos por alta concentración, una de las cosas que vamos a ver es aumento del moco cervical, que en realidad esto es algo característico de ver durante la primera etapa del ciclo sexual bifásico. Las mujeres lo manifiestan como un aumento del flujo o digamos del moco cervical, que es un moco en general filante. Aumento del tamaño uterino, que muchas veces uno tiene que hacer diagnóstico diferencial con miomatosis. Hipermenorrea debido a hiperplasia endometrial, esto es un poco lo que decíamos en pacientes que tienen un aumento en los niveles de estrógeno o un déficit de gestágenos, o mujeres que son tratadas continuamente con estrógenos sin el freno o sin la asociación de un gestágeno. Los estrógenos producen hiperplasia, hipertrofia endometrial, y esta hipertrofia o hiperplasia endometrial puede dar lugar a hipermenorreas. Dismenorrea y mastalgia. La dismenorrea se produce por congestión pelviana por retención hidrosalina. ¿Se acuerdan que veíamos que los estrógenos producían retención hidrosalina y predisponía a los edemas? Esto es característico sobre todo en la etapa premenstrual y constituye lo que se llama síndrome premenstrual, y muchas veces disminuye o cede ante la aparición de la menstruación, ¿sí? La mastalgia es el dolor de las mamas y la dismenorrea es el dolor en las menstruaciones, y esto es característico de esta etapa premenstrual, y muchas veces, como decíamos, también es útil el uso de anticonceptivos que van a ser dosis más bajas de estrógenos y de gestágenos, justamente para disminuir este síndrome premenstrual. Hiperpigmentación en vulva, en areola, en pezón o en cicatrices. Esto es característico de ver en las embarazadas que tienen altas concentraciones de estrógenos. Van a ver que se les forma
por ejemplo la línea alba, que es básicamente una hiperpigmentación del pezón, de la areola, de las cicatrices. Eso es característico de ver, por ejemplo, en las embarazadas. Por descenso en la concentración, metrorragia por supresión. La metrorragia por supresión es cuando las concentraciones séricas de los estrógenos caen por debajo del 50%, ¿sí? Y en este caso es que el endometrio desprovisto del sostén estrogénico hace que las arteriolas se colapsen, que aparecen zonas de necrosis cística que se desprenden, descienden hacia las genitales externos y se evidencia una metrorragia. Y ese es el caso de lo que ocurre con los anticonceptivos. La mayoría de los anticonceptivos tienen 24 pastillas activas, es decir, que tienen estrógenos y gestágenos en dosis bajas, y 4 placebo, que no tienen estrógenos. Durante el periodo de esos 4 pastillas placebo se produce una menstruación, que en realidad no es una menstruación, sino que es una metrorragia por deprivación o metrorragia por supresión, y es justamente por la caída en los niveles de estrógeno que genera este efecto a nivel del endometrio, ¿sí? De hecho, por eso van a ver que si uno desea no tener esta metrorragia por alguna situación, puede suprimir ese intervalo de placebo y continuar con el tratamiento activo, y no va a tener su menstruación, sino va a tener esta metrorragia por supresión. Y amenorreas, vamos a ver que con los anticonceptivos que tienen muy bajas dosis, que son los más nuevos, una de las cosas que se puede producir es que la mujer no tenga metrorragia, ni siquiera tenga esta metrorragia, ¿sí? Que pase de un periodo al otro sin metrorragia, es lo que llamamos amenorreas, ¿sí? Esto podemos llegar a verlos, y es por concentraciones muy bajas de estrógenos, ¿sí? Que esto muchas veces cuando la mujer no tiene amenorreas, y esto es bastante poco fisiológico, se cambia a un anticonceptivo que tenga una dosis un poquito mayor de estrógenos y de gestágenos, para que pueda tener su metrorragia por supresión normalmente. Bien. Otros efectos adversos generales son, por ejemplo, hipertensión arterial, sobre todo en tratamientos prolongados y constantes, predisponen al desarrollo de hipertensión arterial, y esta es otra de las cosas que hay que tener en cuenta como contraindicación del uso de anticonceptivos orales, es el desarrollo de hipertensión. Una paciente que tiene el antecedente de hipertensión van a estar contraindicados, y durante el tratamiento, si desarrollan hipertensión, es una de las indicaciones para suspender el tratamiento con anticonceptivos orales. Enfermedades tromboembólicas, dijimos que tanto el tratamiento de sustitución con estrógenos o el tratamiento con anticonceptivos orales, sobre todo los que tienen alta dosis estrogénica, aumentan o predisponen al desarrollo de eventos tromboembólicos, ¿sí? Por eso es la alta incidencia de ACVs isquémicos en mujeres jóvenes que se ve con algunos anticonceptivos hormonales. Carcinogénesis, en realidad la terapia sustitutiva hormonal, ¿sí? Y el uso de anticonceptivos orales aumentan el riesgo de ciertos cánceres o de ciertas neoplasias que son receptores estrogénicos dependientes, ¿sí? En donde se ve que hay un aumento en los niveles de receptores estrogénicos, por ejemplo en el cáncer de endometrio, en el cáncer de mama, en el desarrollo de ciertos adenomas hepáticos. De hecho, una de las causas más frecuentes de desarrollo de adenomas hepáticos es el uso de anticonceptivos orales. También se vio en mujeres que habían tomado dietilestilbestrol durante el embarazo el desarrollo en sus hijas de células claras de la vagina, ¿sí? Bueno, con altas dosis también podemos ver hiperglucemias o hipertrigliceridemias. Esto también muchas veces es frecuente de ver en mujeres que tienen tratamientos crónicos con anticonceptivos, sobre todo en dosis más altas. Edema, por esta capacidad que tienen de producir retención hidrosalina. Cefaleas, que esto también es frecuente de ver, desarrollo de cefaleas y migrañas en pacientes que están en tratamiento de sustitución o en tratamiento con anticonceptivos orales. Ictericia colestática, por esto que decíamos que alteraban la concentración o aumentaban la concentración de colesterol en la bilis.
y náuseas y vómitos, que es una de las cosas también más frecuentes de ver en las mujeres que inician el tratamiento con anticonceptivos orales, y en general se desarrolla tolerancia a estos síntomas. Bien. De todas maneras, estos efectos adversos van a depender muchísimo de si están recibiendo dosis fisiológicas o sustitutivas, o si están recibiendo dosis suprafisiológicas, de la duración del tratamiento, si se administra en forma exclusiva estrógenos o si es una administración conjunta o seguida por gestágenos. Si esto es lo típico que decíamos de la hiperplasia endometrial, que con la administración conjunta o seguida de gestágenos no la vamos a ver. Y del sexo de la persona que recibe la medicación. En la terapia sustitutiva a dosis fisiológicas lo que más frecuentemente vemos son náuseas y vómitos, hiperplasia endometrial con hemorragia uterina anormal si el estrógeno se administra en forma continuada y no asociada a un gestágeno. Por eso lo que decíamos es que lo mejor a hacer es o dar un anticonceptivo que está asociado el estrógeno con el gestágeno, o administrar estrógenos de manera cíclica, o sea, 21 a 25 días por mes estrógeno, adicionando gestágenos en el día 16-25, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta hiperplasia endometrial, y esto es fundamental, es factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma de endometrio, ¿sí? El desarrollo de hiperplasia endometrial por el uso continuo de un estrógeno sin la asociación de un gestágeno aumenta el riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma de endometrio, y en una mujer posmenopáusica que tiene hemorragias o que tiene metrorragias, uno de los diagnósticos diferenciales es adenocarcinoma de endometrio, por ejemplo, ¿sí? Bien. Otro de los efectos adversos que podemos ver en la terapia sustitutiva es tensión e hipersensibilidad en las mamas, ¿sí? Mastalgia, aumento del riesgo de litiasis biliar y eventos tromboembólicos. Esto es un poco lo que ya vimos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de estrógenos? Y esto va a ser parecido entonces para el uso de anticonceptivos orales. Tenemos contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas y situaciones en las que hay que evaluar y hacer riesgo-beneficio, ¿no? Poner en la balanza el riesgo versus el beneficio del uso de estrógenos. En el caso de las contraindicaciones absolutas, son en el caso de pacientes que tienen hipertensión arterial no compensada, es decir, que no está bajo tratamiento y controlada bajo un tratamiento antihipertensivo adecuado, como puede ser un IECA o un betabloqueante o un diurético, ¿sí? Entre otros. O paciente que tiene el antecedente de un evento tromboembólico, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. O pacientes que tienen el antecedente de cardiopatía, mujeres que tienen el antecedente de cardiopatía isquémica o de un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Por el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, ¿sí? Tromboembólicos, perdón. Entonces, enfermedad vascular, paciente que tiene el antecedente de cáncer estrógeno dependiente, como cáncer de mama con receptores estrogénicos positivos o cáncer de endometrio, en todos esos casos va a estar obviamente contraindicado el uso de estrógenos. Paciente con antecedente de colestasis, de hepatitis, sí, obviamente insuficiencia hepática o de porfiria. ¿Cuáles son contraindicaciones relativas? Hipertensión arterial compensada, ¿sí? Farmacológicamente, diabetes, alteraciones menstruales sin diagnóstico, embarazo, hiperestrogenismo, dislipidemias. Y situaciones a evaluar: presencia de varices en el climaterio. ¿Por qué en el climaterio? Porque si bien los estrógenos en terapia sustitutiva pueden mejorar ciertos síntomas premenstruales, ciertos síntomas climatéricos o menopáusicos, como son los cambios de ánimo, las tuforadas, los sofocos, etcétera, también, digamos, pueden aumentar el riesgo de cáncer de endometrio o de cáncer de mama, con lo cual es bastante discutido el uso de terapia sustitutiva o terapia de reemplazo hormonal en mujeres climatéricas, y hoy en día tenemos muchas otras alternativas como el uso de tibolona, el uso de venlafaxina, que es un antidepresivo dual, etcétera. Después la vamos a ver. En tabaquismo, ¿sí? En general las mujeres que están en tratamiento hormonal con estrógenos o con anticonceptivos
se trata de que la mujer no fume porque esto aumenta muchísimo más el riesgo de eventos tromboembólicos, ¿sí? Bien, entre otros. ¿En qué casos está indicada la suspensión inmediata de la medicación? Pacientes que suelen sufrir de migrañas o que hacen un evento de hipertensión, que digamos desarrollan hipertensión arterial o hacen una emergencia hipertensiva o una crisis hipertensiva. Desarrollo obviamente de alteraciones neurológicas o visuales, pacientes que hacen amenorreas persistentes, obviamente paciente que hace ictericia o que tiene alergia o hipersensibilidad a los estrógenos, paciente que hace un evento tromboembólico, ¿sí? Ya sea una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar o un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Etcétera. Bien. Moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Antes se hablaba de antiestrógenos, hoy en día este concepto ya no se usa más, ya no se habla de antiestrógenos, ahora vamos a ver por qué, sino que se habla de moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Estos son compuestos no esteroideos que se unen a receptores esteroideos y que actúan en algunos tejidos como agonistas estrogénicos y en otros tejidos como antagonistas estrogénicos. Por eso es que no se puede hablar específicamente, como se decía antes, de antiestrógenos, porque en realidad tienen la propiedad de que en algunos tejidos van a actuar como agonistas estrogénicos y en otros como antagonistas estrogénicos. En la actualidad disponemos de dos familias de fármacos que tienen estas propiedades. Tenemos los trifeniletilenos, como el clomifeno y el tamoxifeno, estos son los más característicos, y benzotiófenos, que son el raloxifeno. El clomifeno es un agonista parcial, es decir que cuando tiene la estructura estrogénica cis tiene una actividad de antiestrógeno y como trans tiene una actividad estrogénica, ¿sí? ¿Qué es lo que hace básicamente? Ejerce un efecto antagónico, es decir, de competición con el estradiol a nivel de los receptores hipotalámicos, ¿sí? Inhibiendo la liberación de GnRH a nivel hipotalámica, ¿sí? Bloquea la señal estrogénica que inhibe el eje hipotálamo-hipofisario, incrementando los niveles de la secreción de FSH, y esto estimula la secreción de estrógenos, ¿sí? O sea, aumenta los niveles de la secreción de FSH, estimulando la secreción de estrógenos. Y estos, actuando a favor del mecanismo de feedback positivo, provocan la descarga de LH y la ovulación. Entonces, ¿para qué se usa el clomifeno? El clomifeno se utiliza para tratamientos de la infertilidad, básicamente estimulando la ovulación, ¿sí? Entonces, bloquea la señal estrogénica que inhibía el eje hipotálamo-hipofisario, incrementa la secreción de FSH, estimula la secreción de estrógenos, y estos estrógenos, ¿se acuerdan que a altas concentraciones estimulaban o generaban un feedback positivo, estimulando la descarga de LH, es decir, generando un pico de LH y estimulando la ovulación? ¿Se acuerdan? Entonces, a nivel del eje hipotálamo-hipofisario va a estimular la descarga de LH, estimular la ovulación, y por eso se utiliza justamente en tratamientos de la infertilidad, sobre todo para el tratamiento de la insuficiencia ovulatoria en pacientes que desean quedar embarazadas. Ahora, a nivel endometrial o a nivel del moco cervical va a tener un efecto antiestrogénico, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos? Por este efecto antiestrogénico es como si generara una etapa climatérica, ¿sí? Tuforadas, visión borrosa, escotomas. La reacción más seria puede ser una hiperestimulación ovárica con agrandamiento de los folículos, y se han descrito aumento de los riesgos fetales por desarrollo de embarazos múltiples o prematuros, y aumento del porcentaje de malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas.
En el caso del tamoxifeno, el tamoxifeno, el principal uso que tiene es en el carcinoma de mama, que es hormonodependiente o que tiene receptores positivos para estrógenos. Básicamente lo que hace el tamoxifeno es inhibir el crecimiento de tumores que son estrógeno dependientes. ¿Por qué? Porque tiene a ese nivel un efecto antagónico o antiestrogénico, ¿sí? A nivel de los receptores estrogénicos que están en el tejido mamario. Ahora bien, va a tener sobre el hueso un efecto agonista estrogénico, es decir, una acción antirresortiva. Y sobre el útero va a estimular la proliferación endometrial, o sea, va a tener un efecto agonista estrogénico. Lo mismo a nivel del área urogenital, mejorando la vaginitis atrófica, ¿sí? Y a nivel del hígado, reduce las concentraciones de LDL colesterol. Ahora bien, vamos a ver que el tamoxifeno no se puede utilizar en el tratamiento, por ejemplo, de la osteoporosis, porque si bien tiene un efecto antirresortivo, también tiene un efecto a nivel del útero estimulando la proliferación endometrial, pudiendo producir hiperplasia endometrial, aumentando el riesgo de carcinoma de endometrio. Por eso es que el tamoxifeno no se utiliza en esos casos, sino que solo se utiliza en el tratamiento, digamos, asociado al tratamiento quimioterápico en el carcinoma de mama, que es estrógeno dependiente o que tiene receptores estrogénicos positivos. ¿Cuáles son los efectos adversos que podemos llegar a ver? Tuforadas por efecto antiestrogénico, náuseas, vómitos, alteraciones menstruales, aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, por eso no se aconseja su uso durante más de 5 años seguidos. Aumenta el riesgo de cataratas porque bloquea canales de cloro necesarios para mantener la hidratación y la transferencia del cristalino, y aumenta el riesgo de fenómenos tromboembólicos por efecto agonista estrogénico. El raloxifeno. El raloxifeno ejerce efectos antagonistas estrogénicos sobre la mama, por lo que posee actividad antiproliferativa, y muestra efectos agonistas sobre el hueso, induciendo efectos positivos sobre el modelado óseo, es decir, tiene un efecto antirresorción ósea, aumentando la masa ósea. Y se comporta como agonista por su capacidad de reducir el colesterol total y el LDL sin afectar ni colesterol HDL ni a los triglicéridos. ¿Para qué se utilizaba el raloxifeno? Ahora ya no se utiliza tanto. Era para el tratamiento y prevención de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas por esta capacidad de tener un efecto antirresorción ósea o efectos positivos sobre el modelado óseo, ¿sí? Y reducción del riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. La advertencia que hay que hacer con el uso de raloxifeno es que se ha visto aumento de riesgo de tromboembolismo venoso y de muerte por accidentes cerebrovasculares. Por eso es que hoy en día para el tratamiento de la osteoporosis tenemos muchas otras alternativas terapéuticas previas al uso de raloxifeno, que las van a ver más adelante, ¿sí? Fundamentalmente por el alto riesgo de eventos adversos de este tipo, ¿sí? Aumento el riesgo de eventos tromboembólicos y de muerte por accidente cerebrovascular. Por eso hoy en día el raloxifeno prácticamente no se usa. El danazol se utiliza muchísimo en la endometriosis o en la pubertad precoz. Es un derivado de la etiltestosterona. Es un agonista androgénico y agonista parcial del receptor de progesterona. La acción farmacológica que tiene es de inhibir la secreción de GnRH a nivel hipotalámico y de gonadotrofinas, FSH y LH a nivel hipofisario, y disminuir la síntesis de estrógenos a nivel del ovario. Esto suprime la menstruación y la ovulación y provoca regresión de la mucosa endometrial y vaginal. Entonces, en las pacientes que tienen endometriosis, que es focos de endometrio ectópico, puede ser una alternativa, ¿sí? O en las pacientes que tienen pubertad precoz, al disminuir la secreción o al inhibir el eje hipotálamo hipofisario y disminuir la síntesis de estrógenos en el ovario, puede
detener de alguna manera el desarrollo de la pubertad y favorecer sobre todo el crecimiento, de talla, ¿sí? Bien, que recuerden que los estrógenos estimulan el cierre de las hipófisis y detienen el crecimiento. Entonces, en la pubertad precoz, una de las formas de tratar es inhibiendo el eje hipotálamo hipofisario, por ejemplo, con danazol. También se utilizan anticonceptivos orales muchas veces. Bien, inhibidores de la aromatasa. La aromatasa cataboliza la transformación de andrógenos en estrógenos. Entonces, los inhibidores de la aromatasa reducen de manera muy significativa los niveles de estrógenos endógenos. Entonces, ¿en qué casos usamos inhibidores de la aromatasa? En todos aquellos cánceres de mama, estrógeno dependiente, ¿sí? Es decir, que tienen receptores estrogénicos positivos en mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Porque entonces, al inhibir a la aromatasa, reducimos los niveles de estrógenos endógenos. Como ya son mujeres posmenopáusicas, no vamos a ver, digamos, no podríamos, lo que quiero decir es que los inhibidores de aromatasa no los podríamos usar en mujeres premenopáusicas, ¿sí? Con cáncer de mama, estrógeno dependiente, en mujeres premenopáusicas, porque tendríamos muchísimos efectos adversos, estaríamos generando una menopausia precoz a una mujer en edad fértil, por ejemplo. Entonces, se utiliza en mujeres posmenopáusicas. Bien. Respecto a los progestágenos, acá también vamos a tener la clasificación de progestágenos naturales y sintéticos, ¿sí? Los progestágenos naturales son la progesterona y la 17-alfa-hidroxiprogesterona, y los sintéticos son todos aquellos derivados de la 17-hidroxiprogesterona, como son el acetato de medroxiprogesterona, el caproato de hidroxiprogesterona, el acetato de clormadiona y el caproato de gesterona. Y después tenemos los derivados de la 19-nortestosterona, que son el acetato de noretilsterona, la noretilsterona, el norgestrel, el linestrenol y el levonorgestrel. Tanto la noretilsterona como el levonorgestrel son los que más se utilizan dentro de estos gestágenos, ¿sí? Bien, a la vez los podemos clasificar en pregnanos o en 19 norderivados, ¿sí? Los pregnanos son, por ejemplo, la medroxiprogesterona, la ciproterona y el megestrol. ¿Qué característica tienen los pregnanos? Tienen una actividad gestagénica o progestágena más potente que la progesterona, pero mucho menor que los 19 norderivados, ¿sí? Una excepción dentro de este grupo es el acetato de ciproterona, que tiene una acción gestágena tan potente como los 19 norderivados, pero además se fija el receptor androgénico, con lo cual se comporta como un antagonista androgénico, o sea que además el acetato de ciproterona, además de tener un efecto progestágeno muy potente, casi tan potente como los 19 norderivados, además tiene un efecto antiandrogénico. Ahora vamos a ver qué importancia tiene que los progestágenos tengan un efecto antiandrogénico. Los 19 norderivados, como la noretilsterona o la noretindrona, tienen mayor actividad, son los que más potente actividad gestágena tienen, ¿sí? Y el noretindronel, el linestrenol, el etinodiol, la norgestrienona, la etinerona y la tibolona no tienen actividad androgénica, ¿sí? Entonces, actividad gestágena intensa y menor androgénica, tenemos el norgestrel y su isómero activo, que es el levonorgestrel o noretilsterona, y no androgénicos son los 19 norderivados de tercera generación, que son derivados a su vez del levonorgestrel, ¿sí? Como el norgestimato, el desogestrel, el gestodeno, el dienogest y el nomegestrol. Entonces, los pregnanos tienen actividad antiestrogénica, pero no tienen actividad androgénica, ¿sí? Y de los 19 norderivados, el gestodeno se considera el gestágeno más potente,
con muy poca actividad androgénica, sin actividad estrogénica y con una pequeña actividad antialdosterónica, ¿sí? Con un efecto muy similar a los de la progesterona natural. El norgestrel presenta buena actividad gestágena y poderosa acción antiestrogénica y androgénica. El norestimato y el desogestrel tienen muy poca actividad androgénica. Eso es como para poder diferenciar un poco los distintos gestágenos, ¿sí? Entonces acá van a tener un cuadrito en donde clasifican a los gestágenos de acuerdo a la potencia en cuanto a transformación endometrial, a su actividad estrogénica, a su actividad antiestrogénica, a su actividad androgénica, a su actividad antiandrogénica, a su actividad glucocorticoide y a su actividad antimineralocorticoide. El gestodeno, la drospirenona, vamos a ver que es uno de los gestágenos más nuevos que están en los últimos anticonceptivos, tiene una actividad antimineralocorticoide similar a la progesterona natural, ¿sí? Y esto hace que uno de los problemas que tenían los anticonceptivos orales, sobre todo los de más alta dosis, era que por acción de los estrógenos retenían líquido y producían retención hidrosalina y edema y aumento de peso, lo cual muchas veces generaba que los pacientes los discontinúen su uso o que no quieran iniciar su uso. La asociación de estos estrógenos con drospirenona con actividad antimineralocorticoide disminuye la retención hidrosalina, disminuye por lo tanto el riesgo de aumento de peso. Y esto es lo que vemos en los nuevos anticonceptivos que tienen drospirenona, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, son los más nuevos, ¿sí? Y los que tienen actividad antiandrogénica como la ciproterona se utilizaban mucho, sobre todo en los pacientes que tenían hirsutismo o que tenían acné, se utilizaban muchísimo. Lo mismo la drospirenona, además de tener actividad antimineralocorticoide, fíjense que tiene actividad antiandrogénica, por eso también es útil en el tratamiento del hirsutismo o del acné y se promocionan estos anticonceptivos que tienen drospirenona, no solo porque disminuyen o no producen aumento de peso, sino también porque no producen acné, que muchas veces se veía con algunos anticonceptivos con estrógenos de alta dosis. Bien. Entonces la drospirenona es un nuevo tipo de gestágeno que deriva de la 17-espironolactona. ¿Sí? La espironolactona tiene un efecto mineralocorticoide, entonces posee potente efecto progestágeno, antimineralocorticoide, al igual que la progesterona natural o endógeno, y antiandrogénica, efecto que solo se encuentra dentro de los gestágenos en el acetato de ciproterona y en el dienogest, ¿sí? Y también vamos a contar con lo que es la progesterona en forma micronizada. Ahora después vamos a ver para qué se usa. Entonces, de todos los gestágenos, acuérdense que la drospirenona es la que tiene mayor actividad antimineralocorticoide o antialdosterónica, ¿sí? Bien. Mecanismos de acción. Para que los progestágenos puedan actuar, se debe exponer previamente al tejido a los estrógenos, ¿sí? Acuérdense que los estrógenos inducían la síntesis de receptores para progesterona en células que eran hormonodependientes, entonces los estrógenos se consideran facilitadores de la acción de progestágeno. Por eso siempre, para que los progestágenos puedan actuar, tenemos que tener de una fase previa estrogénica. Entonces muchas veces hay amenorreas que se deben a la falta de gestágenos, habiendo niveles adecuados de estrógenos y que resuelven cuando uno administra un progestágeno. Pero amenorreas en las cuales hay un déficit o una insuficiencia ovárica, es decir, que no hay niveles ni estrógenos ni gestágenos adecuados, van a ver que no responden a la administración de gestágenos solos, ¿sí? Porque requieren que haya niveles adecuados de estrógenos para que los progestágenos puedan actuar, ¿sí? Y de hecho, cuando vemos lo que es la fase o el ciclo sexual bifásico normal, siempre previo a la etapa lútea en donde predomina la progesterona, va a haber una fase previa donde predominan los estrógenos,
que generan esto, el upregulation o el aumento en la síntesis de receptores para progesterona para que ésta pueda actuar. Y ya habíamos dicho que los progestágenos modulaban o modificaban la acción de los estrógenos, disminuyendo la concentración de receptores estrogénicos, disminuyendo la concentración de complejo estrógeno receptor y estimulando y evitando la estimulación y el desarrollo excesivo resultante de un estímulo constante estrogénico. Y esto es lo que llamamos el freno progestágeno. Bien, ¿cuáles son las principales acciones fisiológicas? En el nivel del endometrio ya vimos que favorecían el engrosamiento glandular, el aumento en la secreción glandular, que las glándulas se vuelvan tortuosas, aumentaban en su longitud, aumentaba su actividad secretoria, los vasos se tornaban espiralados, ¿sí? Y esto favorecía un eventual anidamiento de un embrión. A nivel del miometrio, los progestágenos favorecen la relajación muscular, entonces vamos a ver que es fundamental, por ejemplo, en las mujeres embarazadas que tienen contracciones o que tienen amenaza de aborto, ¿sí? O contracciones durante el transcurso de su embarazo, uno de los tratamientos que se hace, además de indicarle reposo, es indicarle progesterona o indicarle progestágeno justamente para disminuir estas contracciones y evitar una amenaza de aborto, ¿sí? A nivel de las trompas de falopio, disminuye la motilidad tubaria, disminuye el transporte, y a nivel del cuello uterino genera un moco cervical no receptivo, a diferencia de los estrógenos que generaban un moco cervical receptivo justamente para favorecer el ascenso de los espermatozoides y favorecer la fertilización del óvulo. A nivel de la glándula mamaria favorece el desarrollo de acinos y la síntesis y secreción de calostro. Esto es fundamental porque prepara a la mujer para la lactancia, ¿sí? Fundamentalmente durante todo el embarazo, ¿sí? Y es termorregulador, vamos a ver que elevan la temperatura basal de 2 a 4 grados centígrados durante la segunda fase del ciclo ovárico o en la fase posovulatoria. Por eso vamos a ver que una de las formas, sobre todo cuando las mujeres hacen tratamientos de fertilización, una de las formas de saber que la mujer está ovulando es tomándose la temperatura, porque en la fase posovulatoria, por acción de la progesterona, va a estar elevada la temperatura basal en 2 a 4 grados, entonces eso les determina que están en ovulación o que están en los días cercanos a la ovulación. Bien. A nivel del sistema endocrino metabólico, acuérdense que por feedback negativo a nivel del eje hipotálamo hipófiso gonadal disminuyen la secreción de gonadotrofinas, disminuyen la maduración folicular. De acuerdo al tipo de gestágenos van a ver que algunos, como dijimos antes, pueden tener acción androgénica y otros antiandrogénica. Algunos, por ejemplo, los noresteroides pueden tener efecto hiperglucemiante. Y depende, por ejemplo, en la fase lútea pueden disminuir el LDL colesterol en un 10 a un 25%, ¿sí? Y en el resto de los casos, en general, tienden a aumentar el LDL y aumentar el riesgo de aterosclerosis o producir dislipemia, lo mismo que pasaba con los estrógenos, y por eso es una de las contraindicaciones para el uso de anticonceptivos, contraindicaciones relativas en los pacientes que tienen dislipidemia, ¿sí? Bien. La progesterona, al igual que como vimos con los estrógenos naturales, no tiene actividad por vía oral, ¿sí? En general, la progesterona natural se emplea como solución oleosa por vía intramuscular, una vida media de 27 a 45 minutos. Tiene alta unión a proteínas, también se transporta por la globulina fijadora de hormonas sexuales, aunque también puede ser transportada por la albúmina y la transportina. El metabolismo es hepático, hay un 30% de metabolismo que es extrahepático. La eliminación, al igual que los estrógenos, es renal y por eso es con circulación enterohepática.
Los sintéticos, por ejemplo la medroxiprogesterona o los noresteroides, pueden administrarse, si tanto los sintéticos como los semisintéticos, todos pueden administrarse por vía oral. Esto es el mismo caso que con los estrógenos, ¿sí? Los sintéticos se pueden administrar por vía oral con buena biodisponibilidad. Bien. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas? En diversas situaciones en las que es preciso utilizar estrógenos, es necesario completar el tratamiento con gestágenos porque veíamos que el tratamiento continuo con estrógenos podía producir hiperplasia endometrial y hemorragia funcional uterina. Entonces, y aumentando el riesgo de carcinoma de endometrio, entonces de adenocarcinoma de endometrio. Entonces es fundamental en esos casos siempre o hacer el tratamiento combinado de estrógeno con gestágeno o hacer el tratamiento cíclico alternando entre estrógenos y gestágenos, ¿sí? Bien. Entonces hay muchas hemorragias funcionales uterinas que son justamente por un déficit de gestágenos, entonces hay que administrar gestágenos para evitar esta hemorragia funcional o que es debido a la hiperplasia endometrial por la hiperestimulación estrogénica. Las dismenorreas y las mastalgias, lo mismo que veíamos con los estrógenos, con muchas veces el uso de anticonceptivos que contengan gestágenos disminuye este síndrome premenstrual que se caracterizaba por dismenorreas y mastalgias, ¿sí? Siempre uno debería intentar primero el tratamiento con analgésicos antiinflamatorios, pero si no se ve con esto, una alternativa es el uso de anticonceptivos que tengan estrógenos y gestágenos. Lo mismo en la endometriosis, se puede utilizar también gestágenos. Los gestágenos son útiles en los casos en que el aborto se debe a una insuficiencia lútea, ¿sí? Es decir, en que hay un déficit de síntesis endógena o por el cuerpo lúteo de progestágenos, ¿sí? De progesterona, aunque puede resultar peligroso si la administración de gestágenos se prolonga y actúa sobre el embrión. Y obviamente como anticoncepción. Aplicaciones terapéuticas, muchas veces, como veníamos hablando antes, como prueba funcional, ¿sí? La administración de acetato de medroxiprogesterona sirve para valorar si existe secreción estrogénica adecuada en mujeres amenorreicas. Esto que yo les contaba de que una mujer en amenorrea puede ser que tenga un déficit de progesterona, pero tenga una adecuada secreción de estrógenos. Entonces, en esos casos, si nosotros administramos el acetato de medroxiprogesterona y una vez que retiramos el gestágeno, en los 7 a 10 días se produce la menstruación, significa que el útero está sometido a un adecuado efecto estrogénico y lo que había es un déficit de gestágenos. En cambio, si después de esos 7 días de administrar el gestágeno la mujer no sufre, no presenta menstruación, lo que hay es una deficiencia estrogénica. Entonces, como prueba funcional para ver si hay un déficit estrogénico o progestágeno. O el tratamiento de los trastornos resultantes de la menopausia natural o quirúrgica para prevenir la osteoporosis en los estados de deficiencia estrogénica. Podemos utilizar anticonceptivos orales o tibolona, que ahora después vamos a ver qué es. Bueno, respecto de los efectos adversos, también los dividimos en ginecológicos y generales, y los ginecológicos, por aumento de la concentración plasmática, podemos ver mastalgias, hipomenorreas. Por disminución de la concentración plasmática podemos ver metrorragias, spotting. Y generales es parecido con los estrógenos, ¿sí? Náuseas, vómitos, ictericia colestásica. Con concentraciones altas podemos ver acné e hirsutismo, sobre todo con aquellos que tienen efecto androgénico, aunque no lo vamos a ver con los que tienen efecto antiandrogénico. Aumento de peso con los que no tienen efecto antimineralocorticoide, justamente este aumento de peso o este aumento en la reabsorción de retención hidrosalina lo podemos evitar con los gestágenos que son que tienen un efecto antimineralocorticoide, como por ejemplo la drospirenona, ¿sí?
Entonces los nuevos gestágenos sin actividad androgénica, incluso con actividad antiandrogénica y antimineralocorticoide, evitan muchas veces estos efectos adversos como el acné, el hirsutismo, el aumento de peso, el hiperaldosteronismo, etc. Bien. ¿Cuándo están contraindicados? Obviamente en las adolescentes sin madurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal no vamos a indicar un gestágeno. Metrorragias o alteraciones del ciclo sin diagnosticar. Esto vale tanto para estrógenos como para progesterona. Siempre que haya una metrorragia o alguna alteración en el ciclo, ya sea una menorrea, una oligomenorrea, siempre antes de indicar un tratamiento es necesario hacer un diagnóstico si se debe a un déficit de estrógeno o un déficit de gestágeno, a ver, digamos, a qué nivel se da el problema, o si es un problema gonadal, o si es hipofisario, o si es un problema hipotalámico, si es un problema de hipersecreción de prolactina, etcétera, ¿sí? Lo mismo en los atrasos menstruales, siempre hay que descartar un embarazo antes, en cualquier amenorrea siempre hay que descartar un embarazo antes de iniciar cualquier tratamiento o prueba funcional con gestágeno, lo que sea, siempre hay que descartar embarazo. Y obviamente lo mismo con los estrógenos, antecedentes de hepatitis, colestasis o insuficiencia hepática siempre van a estar contraindicados, tanto los estrógenos como la progesterona. Bien. La progesterona tiene distintas dosis de acuerdo a si, por ejemplo, lo que queremos es transformar un endometrio proliferado en un endometrio secretor, damos una dosis de secreción. Si lo que queremos es disgregar un endometrio que está proliferado y en etapa de secreción, entonces lo que damos es una dosis de disgregación. ¿Para qué? Para inducir la menstruación. Bien. Esto lo vamos a pasar, lo van a ver ustedes. El misoprostol. El misoprostol lo van a ver sobre todo en fármaco 2. Es un análogo sintético de la prostaglandina E1 que produce contracciones en el útero gravídico y maduración del cuello uterino. Van a ver que el misoprostol, por ser un análogo sintético de la prostaglandina, van a ver que se utiliza como un protector gástrico, entonces que muchas veces se asocia al uso de AINE, ¿sí? Y una de las contraindicaciones que tiene es el uso en embarazo, justamente porque produce contracciones en el útero gravídico y maduración del cuello uterino, pudiendo desencadenar un trabajo de parto o producir un aborto espontáneo, ¿sí? Entonces, esta es una de las contraindicaciones.